La Biblia es el libro de Dios para la humanidad. Entonces, en la Biblia está toda la historia de la humanidad desde antes de que la humanidad existiera. Y está escrita para miles de años después de que la humanidad acabe su problema de la muerte, las guerras, las atrocidades, el dolor, la desgracia, la vejez. Y el final desastroso del causante de todo este mal que ha sufrido la humanidad durante miles de años, el imperio satánico y su fin total. Eso de la Biblia, para Dios no existe el tiempo. Nosotros no somos dioses. Dios es el creador y para Él no tuvo un principio y no tendrá un fin. O sea, para Él el mundo o el tiempo es, digamos, un plano. No hay un principio, no habrá un fin. Luego Él puede ver cualquier cosa de ahora, por ejemplo, qué va a pasar de aquí a 1.000 millones de años. Parece una extravagancia, una exageración, una locura, ¿no? Porque para Dios el tiempo no existe. El tiempo es para nosotros. Necesitamos el tiempo para dormir, descansar, trabajar, etcétera, etcétera. Entonces estamos sujetos a las vueltas de la Tierra sobre sí misma, a la Luna, al Sol, etcétera, como los animales. No. Pero Dios no está pendiente de las vueltas que dé ningún planeta, porque Dios ha creado millones, billones de planetas. Nadie sabe dónde está el principio del universo y dónde está el fin. Y si hubiera, que no hay, un fin del universo, ¿qué hay después del fin del universo? ¿Un espacio eterno vacío? No. Se supone, hace ya muchos, muchos años, ¿no? La gente, ya hace miles de años, pensaba que el universo eran algunos miles de estrellitas, puntitos que se veían por la noche, ¿no? La luna y tal. Luego, con el tiempo, la ciencia fue avanzando, claro, con los telescopios y tal, y se dieron cuenta que no, que esos puntitos eran soles. Y más adelante, que había planetas, como nuestro sistema solar, en otros soles. Y más adelante, se suponía que el universo no veía en el principio y no veía en el fin. ¿Dónde está el principio? ¿Dónde empieza? ¿Y dónde termina? Pero es que es más telescopios, aún más modernos, pueden atestiguar que no solo hay millones de galaxias. Galaxia significa un conjunto de millones de estrellas, que son soles como nuestros, más grandes, con millones y millones de planetas, en la semejanza al nuestro. Pero es que ahora ya los testimonios de la ciencia se dan cuenta que puede haber no solamente millones, billones de galaxias, galaxias es un conjunto de millones de planetas, soles, sino millones de universos. Entonces, claro, es difícil de asimilar que esto para una mente humana no entra, ¿no? Nosotros tenemos el espacio limitado, nuestra mente, porque tenemos un principio y muchas veces vemos un fin, aunque esto acabará pronto, ese fin. Pero para Dios no, porque Dios no tuvo un principio. Y si no tuvo un principio, ¿cómo se puede definir cuándo empezó a hacer el universo? ¿En qué tiempo? Si para Dios no hay tiempo. Puede uno atestiguar al pasado y trasladarse cientos de billones de trillones de años. Y todavía estaba allí Dios creando cosas. Y más atrás, todavía igual. Y así sin límite. Pero voy a decir algo sobre la Biblia, sobre lo que está pasando ahora en la tierra. Porque la Biblia, Jesucristo habló muchas cosas de el Hijo de Dios que vino, como muestra la Biblia, con un trabajo especial para que el relato, el caso trágico de los primeros seres humanos, Adán y Eva, cuando Dios les hizo a su imagen y semejanza y le dio un mandato, tengan hijos, llenen la tierra y su trabajo, nuestro trabajo será en el futuro, que no se ha hecho todavía, cuidar de los animales, las aves, los peces, cuidar de la creación de Dios que hizo esa creación antes de hacer el ser humano. O sea, entonces la Biblia notifica a Jesucristo cosas que tenían que pasar cuando Él viniera a acabar con el problema de la humanidad. Los políticos hacen lo que pueden, lo hacen bien, dentro de sus límites, pero no pueden hacer, digamos, que haya una paz duradera.
Dese cuenta que hay, es trágico, pero es así. Somos limitados. Es decir, los científicos, o los políticos, o los astrónomos, lo que quiera, tienen la mente limitada. Es decir, tenemos necesidad de aprender cada vez más. Vamos perfeccionando. Como por ejemplo cuando uno hizo el primer coche en la casa Ford, lo que sea. No comparen el primer coche que se hizo, que era a vapor y luego con gasolina, a los coches actuales, ¿no? Vamos perfeccionando y mejorando las técnicas. Entonces, los políticos hacen lo que pueden dentro de sus límites. O sea, controlan que no haya guerras, que haya paz, que haya trabajo, que haya industria, que haya seguridad, que haya policía, que haya escuelas, hospitales. O sea, hacen su trabajo. Pero no pueden ir más allá de lo que no pueden contener. Entonces, en la Biblia da una serie de datos proféticos para que uno sepa, o nosotros sepamos, en qué tiempo estamos viviendo, porque no lo sabemos. Claro, nosotros tenemos un límite, decimos, bueno, sí, más o menos la creación hace 6.000 años, Adán y Eva, pero no tenemos los datos suficientes para saber qué está pasando, qué va a pasar ahora, qué va a pasar en el futuro. Dios sí los tiene. Por lo cual inspiró a profetas en la Biblia que escribieran como por inspiración, que es, para que tengan una cuenta, inspiración significa, por ejemplo, en una industria, una fábrica, pues hay ciertos asesores, taquígrafos, secretarios, y un dueño, jefe o director de una fábrica, entonces quiere hacer tratos o mandar ciertas noticias de sus artículos, de sus descubrimientos, de lo que sea, a otra industria. Y quiere hacer una oferta de tal por el precio, por lo que sea. Y siempre manda al director de que sea, o el jefe, gerente, a una secretaria o secretario. Dice, bueno, a ver, escribe una carta al señor director de tal empresa, tal, tal. Y la secretaria enseguida con el ordenador, todo. Estimado señor, muy señor mío, estoy encantado de tener contacto con usted, tal, tal, tal. Y la secretaria va escribiendo, tal, 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 y estamos haciendo esta oferta de nuestra maquinaria extraordinaria, supermoderna, con este tipo, pom, 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 pom. Escribe lo que el gerente, el jefe o el director de la fábrica quiere transmitir a otros. Entonces, cuando termina, bueno, pues termina, a ver, pues nada, deseamos que se encuentre usted bien, esperamos recibirle si es su deseo en nuestra industria, en nuestra fábrica, hablaremos con usted personalmente, haremos nuestra oferta, haremos una demostración, si desea comeremos juntos para hablar y tener cierta amistad más próxima, tal, tal, tal. Estimado señor, muy señor mío, el señor tal, y pone director, tal, 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 tal. Una carta, un objeto para hacer una información o dar una información a otra empresa para hacer cierto tipo de contactos y negocios. Entonces firma el director. Toc, 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 toc. ¿Quién ha escrito la carta? ¿El director? No. La secretaria o el secretario, ¿no? Pero el gerente o el dueño de otra industria recibe la carta y está leyendo lo que el director le ha dicho. Pero él sabe, el gerente de otra empresa o el director de otra empresa, que la carta no la ha escrito el director, la ha escrito una secretaria, un secretario, lo sabe, eso es instintivo. Entonces nadie dice, mira lo que me ha escrito el director, no, la oferta que te ha hecho el director. Pero todo el mundo sabe que hay un intermediario, una secretaria, un secretario que está para ese trabajo, para hacer notificaciones, cartas, vídeos, etcétera, etcétera. Dios empleó hombres, y hombres imperfectos, pero hombres de confianza, como el director de una empresa ha puesto el ejemplo de que tiene una secretaria, un secretario que sabe que es experto, que sabe que es fiel, que es constante y que tiene conocimiento y que no tiene falta de ortografía y que es rápido y que es limpio en tal, tal. Y la secretaria escribe lo que el director le dice. Ahora la pregunta es, en este ejemplo que he puesto, usted cuando recibe una carta o el señor que recibe una carta, ¿no sabe que la ha escrito la secretaria? Claro, todo el mundo, no hace falta conocer al secretario, no sabe ni quién es, pero sabe que la carta, si le dicen, ¿la ha escrito? Sí, me ha escrito el director, pero sabe que la carta no ha escrito el director ha dictado la secretaria. Entonces en la Biblia Dios empleó a hombres, hombres de confianza, y estos por inspiración, es decir, Dios le dio unos mensajes, como por inspiración, en el cerebro. Entonces este profeta, sea quien sea Moisés, sea Daniel, Ezequiel, Elías, Eliseo, quien sea, escribe una carta en el papiros antiguo, entonces lee el mensaje al pueblo. Y entonces el profeta o la profetisa, quien sea, en la Biblia, no dice al pueblo, mire, he escrito esto para que sepáis. No,
él diría siempre, y lo dice, cuando era la carta, un mensaje al pueblo de Israel. El Señor Jehová empieza diciendo, el Jehová, Dios de los cielos ha dicho y ha escrito, es un mensaje para que cambiéis de esta forma, tal, tal, tal. Y la gente que oía el mensaje, la profecía, sabía que lo estaba leyendo un profeta, pero no había hecho sus palabras, no es la idea de un profeta. Un profeta era para transmitir información a la población. Tenía una persona inspirado que tenía las cualidades suficientes para ser fiel y que lo que Dios decía lo escribiera perfectamente. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cosas en la Biblia que podían decir, bueno, pero sí eran hombres imperfectos, sí, pero es que Dios no tenía hombres perfectos en la tierra, no ha habido nunca solo uno, Jesucristo. Y la religión, los fariseos le mataron, después de todas las maravillas que hizo, mostrando que era el Hijo de Dios. Pero vamos al punto. Ven, Jesucristo dijo, en muchas de las profecías, antes de que lo mataran, de que habría ciertas señales en la tierra, ciertas señales grandes que el mundo vería, oiría. ¿Cómo podía el mundo antiguamente, por ejemplo, saber lo que pasa en Israel si alguien vivía en China o vivía en Sudáfrica? No existía entonces para ellos Sudáfrica, China, ¿no? Ella, la población israelí, los filisteos, cananeos y Egipto y tal. Pero el resto del mundo ni idea. Solamente ya con Colón, Magallanes, Cortés y todo aquello empezaron a descubrir nuevos mundos, hasta las Australia en 1800 se descubrió, no sabían que había un continente inmenso. Pero vamos al asunto. Entonces la gente oía lo que el mensaje de Dios decía. Jesucristo dijo que habría cosas en la tierra que todo el mundo podía escuchar y ver. ¿Cómo en aquellos tiempos podía escuchar medio mundo, el mundo entero, lo que el profeta decía? No podrían. Pero hoy sí pueden, porque hay medios técnicos, periodísticos, sea en televisión, internet, que una noticia que pase aquí una hora después la sabe el mundo entero. Gracias a Dios hay medios técnicos que unas noticias en internet colgado y millones lo están leyendo. Entonces Jesucristo dijo que habría señales que todo el mundo vería, que serían señales claras de que ya ese gobierno que necesita la humanidad, un gobierno no de hombres imperfectos, que hacen lo que pueden, vuelvo a repetir, que hacen lo que pueden. A muchos lo hacen muy bien, pero no van más allá de lo que no está de sus manos, porque no juega él solo. Hay muchas naciones en juego, otros problemas, otras similitudes, o sea, hacen lo que pueden. Y gracias a Dios que estos gobiernos, por ejemplo, pueden tener a la nación un poco en seguridad, en paz, creando escuelas, creando policías de seguridad, creando hospitales, creando centros de educación, creando lo que sea, para que la gente, la humanidad, millones de personas vivan un poco en sosiego. Pero ahora el asunto, ¿qué dice la Biblia de ahora? Que habría guerras. En el Lucas capítulo 21, ya no, en Lucas capítulo 12, hay muchos textos variados, pero en el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, tal, habla de que habría guerras en la tierra, que habría rumores de guerra, que habría hambre, que había terremoto, que había... y cosas que están pasando, que la está viendo todo el mundo lo vería, que algo pasa, y esto lo empiezas a mirar con la Biblia, que bueno, pues si Jesucristo lo dijo, y es lo que está pasando en la tierra, porque ya hemos tenido dos guerras mundiales. El miedo que da a la gente es tener una tercera guerra mundial, que ya, olvídate, que si hubiera, no creo que la haya, pero hubiera una tercera guerra mundial, ya adiós, no, sobreviviente ninguno. Hay una vez una frase que la repito en algunas ocasiones de Albert Einstein, el padre de la bomba atómica precisamente. Albert Einstein, judío alemán, huyó del miedo y de las matanzas y de los campos de exterminio durante el Tercer Reich alemán, América, ¿no? Y fue profesor de una universidad y tal, inteligentísimo el hombre. Y una vez unos periodistas en los años 50, no sé, 55 por ahí, le hicieron una pregunta, una encuesta, era popular, le invitaban muchas veces a la televisión para dar debates, cosas así. Entonces le preguntaron, señor Einstein, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Vamos a ver, diga usted, porque ya había acabado la Segunda Guerra Mundial en el año 45 con las dos bombas atómicas, que era terrible. Pero claro, hay que reconocer una cosa, que las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki no fueron para empezar una guerra nuclear, sino para acabar una guerra mundial. O sea, que gracias a que las dos bombas, Japón se capituló, Alemania perdió y se acabó la guerra mundial. O sea, fue para acabar una guerra. Esto hay que tenerlo en mente. Y no eran bombas de gran potencia como las hay hoy, ¿no? Sino que era un aviso, como diciendo además el gobierno norteamericano y el general MacArthur y tal, le dijo a Hirohito, que era el emperador, entonces el dios supremo de no sé qué, de los japoneses, aquellos ritos y tal,
como otros dictadores, son dioses supremos, y son una calamidad, vamos. Y entonces le dijeron el general MacArthur, y le dijo, mire, Hiroshima y Nagasaki, en unos minutos desaparecido, capitula, le dijo al Japón, porque fueron los que provocaron con el bombardeo en Pearl Harbor, sin dar aviso de guerra, bombardear un puerto norteamericano de barcos y eso, y fue terrible, fue una provocación. Entonces la pagaron. Y entonces le dijeron a Hirohito, mire, esto es lo que ha pasado, el general MacArthur, capitula, rendición. Si no, la tercera va aquí a Tokio, a su castillo. y digo, no, capitulado, capitulado. Y ya hicieron una capitulación bien hecho, porque eso salvó a muchas millones de vidas, porque si la guerra hubiera terminado, que hubiera dicho que no, encabezonado como el Putin, no, que pues la tercera y la cuarta al otro sitio y hubiera desaparecido el Japón y todo el medio mundo. Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque al Einstein le dijeron estas preguntas, que podía ser, entre comillas. Le dijeron, mire, señor Albert, díganos una cosa, ¿cómo cree usted? Le dijeron, ¿cómo será la Tercera Guerra Mundial? Porque ya había acabado la Segunda en el 45, en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Entonces Einstein dijo, hombre, mire, le digo la verdad, pues yo creo que la Tercera Guerra Mundial será con bombas atómicas. Ah, sí, cierto, se escribían los tíos. Dice, pero le voy a decir más, la Cuarta Guerra Mundial será con piedras y palos. Y lo entendieron. ¿Por qué? Dijo Einstein, porque era verdad. Si hay una tercera guerra mundial, olvídate, el planeta es una bola de fuego que desaparecía en el abismo para siempre. Pero no habrá. Eso garantizado. Pero si hubiera una tercera guerra mundial, después de aquella tercera guerra, 20 a 30 años después, habría otra guerra cuarta. Pero entonces la gente lleno de harapos, viviendo en cuevas, muriéndose de hambre, comiéndose entre ellos y guerras entre dos poblaciones a palos y a pedrazos. Sería así. Sería bestial. No habría armamento, no habría casa, no habría nada. Entre dos manadas de gente pues tirándose palos y pedras y apedreándose. No habrá una tercera guerra mundial. Ahora voy a decir, ¿qué dice lo que está pasando ahora con Rusia, Ucrania? La rebelión de un dictador que ya está dispuesto a todo y que está con tal de ganar como sea y provocando guerra, provocando atentados, provocando... O sea, es una locura. Y trayendo gente, carne de cañón de otros países, venga, a la guerra, venga, da igual. Y la pobre población pues, desamparada en manos de una persona que está como un cencerro y que tiene que ganar y si no gana pues que pierdan todo y tal. Y entonces busca otro dictador, pasa Corea del Norte, entonces que también es otro dios como el Hirohito. Y no, el dios hay que adorarlo a él y lo que él diga y es sagrado. Dos locos entre ellos. Y entonces está buscando refuerzo tal para provocar a seguir la guerra y no hacer caso a nada, que es como decir, de perdido al río, lo tengo yo perdido, pues que pierdan todo y ya está, y acaba hasta el último hombre de Rusia y nos metemos donde sea y moramos todos, menos él, metido en un búnker, como hacía Hitler, metido en un búnker, que luego Hitler después con Eva Braun y Bormann después de la guerra salió de allí, nada de que murió en el búnker, no se encontró nunca cadáver de Hitler, ni Eva Braun, ni Bormann, ni Mengele, ni Eichmann, nada, mentira. El cadáver de Hitler, por cierto, es otro tema, está en Argentina. Murió en el pueblo de Mendoza en 1986. Allí murió. Y muchos nazis huidos de la guerra hacia el Vaticano. Y el Vaticano por toneladas de oro le vendió miles de pasaportes falsos para la huida de nazis. Así fue. Pero bueno, al tema actual. ¿Qué dice la Biblia de ahora, lo que está pasando ahora? Que ya huele a algo gordo. Huele. Porque cada vez más lío, y de Rusia no quiere que no, que sí, que no, que el otro, y no de acuerdo a nada. Sí, pues 8 días, pues no, y no, que lío, venga. Porque una persona que no tiene nada que perder y que ha quedado en ridículo y que todo el mundo ya le tiene asco, que todo el mundo le tiene odio, que los mismos rusos quieren irse de allí, que no, esa guerra es absurda, que no ha pedido guerra para nada. Pues ya dice, pues te perdió el río. Yo digo, pues hasta el último hombre y ya está. Y él, con sus miles de millones, ya tendrá sus villas de lujo compradas en Corea del Norte o en otros sitios. Pero hablando de Corea del Norte también, ¿qué dice la Biblia de él? ¿Cómo será el fin de todo esto? Es un anticipo. El profeta Daniel escribió lo siguiente, que esto a lo mejor la gente está en la Biblia, pero la gente no lo ha leído, piensa que esa profecía es antigua. No.
La Biblia es para ahora y para... La Biblia dice cosas que van a pasar dentro de 1000 años en la tierra. 1000 años después. Parece increíble en el Apocalipsis. Habla de 1000 años. Y cómo digamos, el responsable de todo este mal, estos ángeles caídos, demonios, van a ser exterminados y ya están siendo... Y Satanás 1000 años encerrado. Y ya diré dónde, incluso, pues se puede comprobar. Y luego destruido. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia, por ejemplo, de lo de ahora? Una profecía interesante de Daniel, capítulo 11, versículos 40 y 41. Parece un poco simbólico, pero ahora presten atención. Eso lo dice la Biblia, no lo cito yo. Y Daniel era un profeta que vivía en Babilonia, que era un buen profeta, un judío que entró de jovencito, cuando la rebelión de los judíos tuvo que ir a Babilonia 70 años por rebelarse contra Dios y sus leyes. Y entonces era un profeta de confianza y inspirado, empezó a escribir cosas que pasarían ahora. Ahora den cuenta, capítulo 11 de Daniel, porque todo lo de Daniel, todo es de ahora. Todo el libro es para ahora. En toda la tierra cosas que serían señales claras, evidentes, de que ya ese reino que pedimos en el Padre Nuestro, cuando decimos en la oración modelo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese Padre Nuestro lo han rezado cientos, si no miles de millones de personas durante toda la historia. Pero han comprendido lo que han pedido. Era una oración que piden, que venga el reino de Dios. ¿Y que es un reino? Un gobierno, con Jesucristo como rey de reyes. Y que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad de Putin, ni de Perico los Palotes, ni de Dios del hombre del saco. La de Dios. Y Dios quiere que haya paz, que haya prosperidad, que haya vida, salud y paz y armonía entre la humanidad y los animales. Pero ¿qué dice Daniel capítulo 11, versículo 40 y 41? Lo voy a leer. Y presten atención. Es ahora que está pasando, ahora y lo que va a pasar dentro de muy poquito. Y verá como lo que leo ahora dirán dentro de un poco. Anda, pues tenía razón, clavado. Daniel 11, capítulo 11, versículo 40 y 41. Dice en el capítulo 40, en el versículo 40, y en el tiempo del fin, ahora, que te he dicho que Jesucristo habría guerras, rumores de guerra, terremotos, escasez de alimentos, angustia de naciones, señalar la salida. Ahora, todo está pasando ahora. Pero, vuelto a repetir, capítulo 11 de Daniel, versículo 40 y 41. Y en el tiempo del fin, ahora, el rey del sur. ¿Quién es el rey del sur? La república, los países democráticos. Norteamérica, parte de Sudamérica, Inglaterra, los países de Europa, democráticos. El rey del sur. Se envolverá con él con un empuje contra el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Los comunistas. Rusia, que siempre ha estado en controversia con el mundo entero de toda la vida. Y con Corea del Norte, rey del norte, también, que se autoestima el Putin y el otro como reyes. ¿Sí? Contra el rey del norte. Y se lanzará como tempestad el rey del sur, con carros y con hombres de a caballo y con muchas naves, aviones. Y ciertamente entrará en los países, inundará. Y pasará adelante. Inundará, que sí, la invasión ya de todos los países, de la OTAN, de la ONU, de Norteamérica, ya están hasta aquí, de locuras y de no acertar ningún clase de pacto, ni un acuerdo, ni nada más que siempre de sí, luego no, y ya están hartos, y todos los países europeos democráticos ya están dispuestos, ya están unidos, ya con Ucrania y todo el mundo, venga, pues vamos a acabar el palo y ya está, acabó. Ni paz, ni acuerdo, ni nada. Esto no llega a ningún sitio. Más día, más muertos, más locura y más desastre en toda la tierra. Por la locura de un perturbado mental que no tiene control y que tiene que ser salir en la foto todos los días. Y dice el versículo 21, y él también realmente entrará en la tierra de corazón y habrá muchas tierras a las que será tropezar. O sea, es una señal de un momento profético. El rey del sur contra el rey del norte. Antiguamente los reyes, como decía el faraón, en la Biblia, ¿no?, se dice también el rey de Egipto. Reyes son gobiernos. Un rey es un título, como dice un presidente. Es un rey. Un rey es un título, como decía el jefe, el mandamás, el mejor, un adjetivo, un rey. No es que sea el rey como si es el lacayo, da igual, uno cualquiera. Pero un rey que tiene la cualidad de llegar al poder tiene esas cualidades, tiene ese conocimiento para llevar bien la nación. Y no olviden que, como dice la Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 11, dice que Dios pone a los gobiernos. Dios pone a los gobiernos para castigar el mal y permear el bien. Por lo cual, si alguien se opone al gobierno puesto por Dios, dice, recibirá castigo para sí mismo. O sea, Dios pone a los gobiernos.
y cuando no funciona los quita y pone otro. Así que el rey del sur contra el rey del norte, los países democráticos contra los países rebeldes, comunistas, siempre con controversia con esto. Rusia desgraciadamente ha estado contra todo el mundo siempre, de toda la historia, que el Stalin, que Gorbachev, que el no, que el Khrushchev, y siempre, porque ya lo llevan en la sangre. Y ahora va a ser la última jugada, porque claro, ya el mundo entero, los países democráticos están hartos de las controversias y de los acuerdos y que no se cumple y de los atentados y de los ataques de locura y de las matanzas y que los pobres ciudadanos rusos están hasta el gorro y no les dejan ni salir por ahí, que se vayan, no quieren irse de allí, no quieren guerra, no lo han pedido, pero que hay una guerra absurda, que pensaba que eso era una mañanita de un paseíto por Ucrania y ya está, sí, pues ahora se le está costando caro ese pasito. Así que ya pronto llega esa invasión de riesgo. Y no solamente los países democráticos contra los países comunistas y no comunistas, países dictatoriales, porque caerá, recuerda esto, caerá. Corea del Norte, pues, se dice generalmente el rey del sur contra el rey del norte. Ve que habla de el rey del sur, el rey del norte, ni el Kim Jong ese no es ningún rey de nada, es un tío pues, que sus padres pues, eran dictadores y él le pusieron cuando murió su padre, y tú también, venga. Ni el Putin menos todavía, nada. Era de la KGB, nada. Un soldadito más. Entonces, van a caer el rey del norte, tanto en Corea del Norte como Rusia completa. La mayoría de los ciudadanos rusos, es lógico, no quieren la guerra. No quieren. Los alemanes durante el Tercer Reich querían la guerra. No. Pero el miedo y los campos de exterminio, las persecuciones, tuvieran y tenían que ir. ¿Y cuántos murieron? ¿Cuántos miles, cientos de miles jóvenes que ya no volvieron a casa? Como pasa con los rusos, ¿cuántos jovencitos que van allí para nada? Y los obligan a Corea del Norte a ir soldados, miles y miles, a morir. ¿Saben qué es carne de cañón? ¿Qué es para que gasten armamento en los ucranianos? O sea, carne de cañón, les da igual, que saben que van a morir todos, venga. O sea, esto ya acaba. Y esta profecía, cuando esto ya suceda, que ya va a suceder, la gente puede levantar la cabeza y decir, Dios mío, algo viene bueno. Porque estas profecías son una forma de visión para que la gente diga, bueno, si esto está pasando ahora, ¿y qué viene después? Pues la liberación de la raza humana. Porque estas profecías, voy a asemejarlo, por ejemplo, cuando uno hace un viaje, por decir un ejemplo, de Barcelona a Madrid, es por un ejemplo, podría ser de Cádiz a Madrid, o de Málaga a Madrid, o de donde sea. Un viaje en autopista, en carretera. Es verdad que cuando uno sale de la pista de Barcelona hacia Madrid, siempre automáticamente verás cada X kilómetros, pone a Madrid tantos kilómetros, la próxima pueblo está el pueblo, Castellón, la próxima pueblo. Y entonces uno va dirigiendo el coche y va viendo que según va acercándose a la capital, donde va su destino, donde quiere ir, los kilómetros se acortan. Que decir, pues está el pueblo cerca de Madrid, pero a Madrid menos kilómetros. Entonces uno va acercándose. Y esas señales, esos carteles publicitarios de kilometraje de las carreteras, dan una estabilidad, un sentido de que ya estoy cerca de mi objetivo. Quieres irse a Madrid porque conoces gente, tienes familia, lo que quieras. Entonces, cuando ya estás cerca de Madrid, pueblo de Madrid, tal, no sé qué, Madrid, 5 kilómetros, y ya te preparas, hemos llegado. Entonces, la Biblia muestra señales grandes que el mundo entero puede ver por todos los medios. Pues ya digo, en tiempos de Jesucristo, pues no había televisión, no había diario, no había teléfono, no había nada. Entonces, lo que podía pasar en Jesucristo pasaba en Israel y en Egipto, lo podía enterarse un poco. Pero ahora lo que pasa en aquí, a la media hora después, en el mundo entero se entera. Y esto es una señal clara de que esta guerra tan atroz está dando un mensaje de que ya el fin del sistema satánico está en las mismas puertas. Y fíjese que hasta la iglesia ortodoxa rusa, que ya se habrá llevado bastante, ¿no? Le decían al principio, Putin es un ángel de Dios, un ángel de Dios. Y sí, Dios tiene ángeles demoníacos, ¿no? Los demonios son ángeles de Dios también. Vamos, ángeles que eran de Dios y que se rebelaron contra Dios. Y ahora dice que las campanas, que suenen las campanas. Sí, que suenen las campanas, que la victoria. Dice, no, es que para las campanas, es que para los drones, si oyen las campanas, los drones, pero si es mentalmente enfermo esa gente, los drones al oír las campanas cambian su curso porque son drones buenos que no quieren destruir Rusia. O sea, pero ¿cómo puede ser la mente todavía peor que en la Edad Media? Pues lo dicen, lo hacen así, y la gente se lo traga. O
sea, que la campana, toca la campana, una iglesia ortodoxa, y ting, ting, y entonces llega un dron y están ahí las campanas. Es verdad que no hay que, porque esos son ortodoxos, vamos a otro sitio. Pero ¿cómo pueden? Y el Putin ese, la gente sigue a este dictador porque también siguen a las campanas y al clero y a toda esta gente. Las guerras santas, las cruzadas, lo dice la iglesia, el catolicismo lo hizo bien, las guerras santas, las cruzadas, Dios lo quiere, Dios con nosotros. Y no ganaron ni una cruzada. En todas millones de muertos por todos sitios, lo único que ganaron la iglesia ramplando con todo lo que ponía de los tesoros de los países árabes y tal, hacia el Vaticano. Sí, es una señal de que nos acercamos. Es una señal de que nos acercamos. Muy, muy, muy clara y evidente. Ahora yo lo voy a decir de una manera un poco, no tan dramática, pero un poco más bien, no sé, simpática. Hay un ejemplo interesante sobre lo que he dicho ahora, sobre las señales. Un ejemplo interesante que en algunos de mis vídeos lo digo, pero un poco a broma. A broma quiere decir para que sea algo más simpático. Recuerdan un detalle que Don Quijote de la Mancha, que es el libro clásico, Miguel Cervantes Saavedra, que es un libro excepcionalmente bueno, es un libro que te entretiene del principio hasta el fin. O sea, era Cervantes, bueno, no era un dramaturgo precisamente, pero era un personaje que con los personajes de Don Quijote, el Hidalgo de la Mancha y tal, un hombre envejecido y enloquecido por los libros de caballería, y Sancho, que era un labriego de tal, pues empiezan a hacer aventuras, los molinos son gigantes y tal. Te anima ese libro, ves algo gracioso en él, y el lenguaje antiguo de la gente de los pueblos era muy sencilla, y en uno de los viajes, Quijote y Sancho se acercaban a una aldea de noche. Ya saben que en España, en el mundo entero, no había luces de nada. No había semáforo, no había carretera, no había nada. Caminos de cabra. Iban a ver, por de noche, fíjate, por un caminito a ver si podían llegar a una aldea a dormir. Y entonces, en las aldeas, hoy en día igual, claro, y hay carreteras y caminos y aviones, claro, no, es diferente, pero es generalmente que en los pueblos pequeños, poblaciones que están entre bosques, entre campos, los perros no duermen. Los perros tienen el oído muy fino. El oído muy fino. Ven con dificultad, pero huelen muy bien también. Entonces, cuando los perros, alguien en un pueblo, una aldea, se va acercando, bueno, va a los pasos, va hablando, los perros lo oyen enseguida. Y ladran. Los perros ladran porque sienten que algo se acerca. Pero como no ven, se ven que algo hacia un camino y no ven, pero hay y más dos caballos, el caballo Don Quijote, Rocinante, creo que se llamaba, y el asna de Sancho Panza, ¿no? Y ven que se oían, claro, oían muy bien, que se oían cascos de caballo, y entonces los perros ladran. ¿Y por qué ladran? Porque tienen algo de miedo, pero ladran para llamar a otros. Ladran como diciendo, es con un mensaje entre los perros, decía, que viene alguien, cuidado, que hay peligro, tal. Y otros perros están durmiendo al lado, en la misma aldea, o en otra aldea siguiente, oyen el ladrido, y repiten. Y ladran de ellos también, a otra aldea. Es decir, se despiertan, digamos, por la noche los perros, porque un peligro es como un anuncio, viene un peligro, a ver qué es esto. Tienen miedo, y los perros ladran. Entonces, Don Quijote y Sancho Panza iban acercándose a la aldea, y claro, Don Quijote adormizado con su lanza, y Sancho Panza, el labriego, iba con la bolsa, y estaba acercándose a la aldea. Don Quijote, mi señor Don Quijote, ¿qué pasa? Mira, oye usted, los perros están ladrando. Y Don Quijote, sí, iba caminando, y que se acercaban más, y los perros, y Don Quijote, mi señor Don Quijote, los perros, oye usted, ya, los perros, iba adormizado con su caballo, y ya al final los perros ya estaban cerca de la aldea, y Don Quijote, me dijo que igual tengo miedo, mire usted, los perros están ladrando cada vez más fuerte. ¿Y qué dice Don Quijote? Dice, Sancho, deja que los perros ladren cada vez más fuerte, eso es señal de que nos vamos acercando. ¿Y qué digo esto? Porque ahora esta guerra, que el Putin, que no hay que el coreano, y con que el otro en contra de todo, que la bomba, que los perros, ¿qué hacen? Ladran cada vez más fuerte. ¿Y por qué? Como decía Don Quijote, eso es señal de que nos vamos acercando. Cuando el enemigo, los malvados, ladran, es porque tienen miedo. Eso es señal de que los que van hacia la aldea a descansar se acercan rápidamente y tienen miedo los que ladran. Como los perros tienen miedo
en la oscuridad de no ver lo que se acerca. Bueno, ha sido un mensaje un poco entre profético y simpático, pero eso es digamos, una metáfora muy bien, que cuando los malvados ladran, gritan y se reúnen y se amenazan, es porque tienen miedo, no por otra cosa. Así que sigan ladrando, que verán la que le viene encima, porque como decía Daniel, pasarán más adelante, inundarán todo aquello, toda Rusia y pasarán. Y tendrán que firmar a la fuerza paz, que será no paz, no por el gobierno, por la población, que ya verá cuando el gobierno caiga, pum, diga, no, nosotros no queremos guerra, no queremos la paz, el trabajo, unidad con todo el mundo y formarán parte de los gobiernos europeos, de la OTAN, de la NATO, da igual. No queremos dictadores más. Y Kim Jong también querrá. Ya lo veréis. El rey del norte, los reyes del sur contra el rey del norte, tanto en Corea del Norte como en Rusia. Verá cómo los dos caen. Acuérdense de este mensaje que he dado. Verá cómo dice, oye, pues tiene razón. La liberación, no solamente de Europa, de los países democráticos, del mundo, está ya en las mismas puertas.